Sí, era la primera vez que me tocaba en estas condiciones y yo creo que fue importante aprovechar esa oportunidad para conocer el auto en este tipo de situaciones, porque pues obviamente yo creo que era lo único que me faltaba en los entrenamientos, ¿no? Cumplir con estas condiciones climáticas, y al final de cuentas estuvimos probando pues obviamente la transición entre mojado, seco. Tuve la oportunidad de hacer unas vueltas también en seco, aunque no optimizadas, porque luego empezó a llover otra vez. Pero al final de cuentas fue un día que disfruté mucho y que aprovechamos bastante también en la parte del auto en estas condiciones. Estuvimos batallando un poquito con las temperaturas al final, con las intermedias, algo que creo que nos tenemos que enfocar, y pues en general todo salió muy bien. Es muy diferente. Ayer cuando te preguntábamos, tal vez llueva, me dijiste prefiero que llueva porque quería estar en estas condiciones. ¿Es muy diferente lo que has manejado hasta ahora en Fórmula 1 en lluvia? Sí, la verdad es que sí es bastante diferente, porque como en Fórmula 1 se tiene mucho más downforce, una vez que pierdes el agarre se pierde bastante más drástico, ¿no? Entonces es un poquito más inesperado y tienes que pues, tener un feeling un poquito más predecible en general, y eso es algo que pues va con la experiencia, ¿no? Y pues hoy aproveché para poder con las vueltas ir agarrando confianza con el auto, y la verdad es que me sentí súper cómodo. En algunos momentos visitaste un poquito la Aleca, pero fue nada, lo dejaste intacto el C32. Sí, bueno, siempre se empujan los límites y a veces se cometen pequeños errores, es parte del aprendizaje. De hecho el equipo me mencionó, trata de encontrar el límite, obviamente vete paso a paso y pues obviamente aprovecha, ¿no? Y ahorita es el momento. Al final de cuentas se aprovecharon muy bien las vueltas, creo que dimos alrededor de 96 vueltas, y pues eso indica que tuvimos un día muy positivo. En el día de ayer tu compañero de equipo hizo muy buen tiempo, quedó segundo. También hay una velocidad, por más que nadie sabe cómo están las condiciones, si hay gasolina además, pero el auto tiene un potencial también, es rápido. Sí, definitivamente, eso es lo que sabemos, pero pues no quita el hecho de que tenemos que seguir trabajando. Creo que va a ser una temporada muy competitiva, y viendo un poquito, analizando en general, se ve bastante apretados los tiempos, pero pues, obviamente como tú mismo lo mencionas, es muy variable, ¿no? Porque no sabemos si unos están usando más gasolina que otros, o cuál es realmente la posición de cada quien. Pero luego de estos 4 días, 2 en Jerez y 2 aquí arriba del auto, ya te vas encontrando, como tú has dicho, buscar esos límites, buscar ese confort. No, definitivamente ha sido una gran oportunidad para adaptarme, para experimentar. En conjunto con eso, pues dar mi retroalimentación, porque pues es importante el desarrollo del auto, ¿no? Y al final de cuentas lo más importante es traer el coche a casa completo, y pues no estar perdiendo el tiempo con daños en el coche y todo eso, y pues es algo que se ha logrado bastante bien, y seguiremos así para enfrente con esa mentalidad.